Para obtener la certificación PL300, uno de los temas que debemos dominar es la inteligencia de tiempo. La inteligencia de tiempo es importante porque nos permite analizar nuestros datos a lo largo de distintos periodos temporales, días, meses, trimestres, años. Gracias a funciones DAS como Date Year to Date, Date Between, Date Add o Parallel Period, podemos crear acumulados, resúmenes y comparaciones entre periodos. Pero antes de empezar a utilizar este tipo de funciones, necesitamos tener bien construida una pieza fundamental dentro del modelo. Esta es la tabla calendario o tabla de fechas. En este vídeo vamos a crear una tabla calendario en Power BI usando Calendar Auto y vamos a añadir columnas útiles para poder analizar nuestros datos por periodos temporales. ¿Qué es una tabla de fechas? Una tabla de fechas es una de las tablas más comunes que se usan en el análisis de datos. Su función es almacenar una fila por cada fecha y permitirnos filtrar o agrupar la información por periodos concretos, como años, trimestres, meses, días de la semana, semana del año. Esto es muy importante porque en un informe real normalmente no queremos solo analizar una fecha aislada. Queremos responder preguntas como cuánto hemos vendido este año, cómo han evolucionado las ventas del mes, cuál es su acumulado, qué trimestre ha tenido mejor resultado y cómo se comparan las ventas de este año con las del año anterior. Y para responder bien a este tipo de preguntas necesitamos una tabla calendario correctamente creada, configurada y relacionada con nuestro modelo. ¿Qué requisitos debe tener una tabla de fechas? Una tabla debe cumplir con una serie de requisitos. Primero, debe contener una columna de tipo fecha o fecha y hora. Segundo, esa columna de fecha debe contener valores únicos. Es decir, cada fecha debe aparecer una sola vez. Tercero, no debe contener valores en blanco. Cuarto, no deben faltar fechas dentro del rango. Si el calendario va del 1 de enero al 31 de diciembre, debe existir todas las fechas intermedias. Y además la columna de fecha debe abarcar años completos. Un año no tiene por qué ser necesariamente un año natural, de enero a diciembre, porque también podríamos trabajar con calendarios fiscales. Por último, si usamos la inteligencia de tiempo clásica en Power BI, debemos marcar esta tabla como tabla de fechas. Ahora que ya sabemos para qué sirve una tabla calendario o tabla de fechas y por qué es importante para la inteligencia de tiempo, vamos a crearla directamente en Power BI. Para ello usaremos Calendar Auto, que detecta automáticamente las fechas del modelo y cumple con todos los requisitos expuestos anteriormente, y Select Column, que nos permite crear las columnas que queremos incluir en nuestra tabla calendario. Con nuestro Power BI abierto vamos a crear una nueva tabla. En mi caso la voy a crear desde vista de tabla, pero bien podríais crearla desde la vista de informe o la vista de modelo. Seleccionamos nueva tabla, le vamos a llamar calendario. Como hablábamos anteriormente, vamos a utilizar la función Calendar Auto. Calendar Auto se va a encargar de cumplir con todos los requisitos que poníamos anteriormente. Calendar Auto buscará la fecha más antigua dentro de nuestro set de datos y se quedará con el primer día del año de la fecha más antigua. Buscará dentro del set de datos, además, cuál es la fecha más reciente y se quedará o nos traerá un rango de fechas hasta el último día del año de esa fecha más reciente. Esta función Calendar Auto la vamos a envolver o la vamos a anidar dentro de la función Select Column. Select Column nos va a permitir crear todas esas columnas que no son más que variaciones de la fecha dentro de nuestra tabla calendario. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser cambiarle el nombre a la columna de fecha.
Como podéis observar, select column obtiene como primer parámetro o como primer argumento una tabla. Esa tabla no es otra cosa más que nuestra función calendarAutor, que es nuestra columna de fecha y hora. Ahora vamos a ir creando variaciones, nombres de columna y expresión. Los nombres los vamos a tener que entrecomillar. Comenzaremos cambiándole el nombre a esta columna date por fecha. Pueden observar en pantalla cómo hasta ahora lo único que hemos hecho es cambiarle el nombre a la columna date por fecha. Ahora vamos a continuar creando columnas. Comenzaremos creando la columna año. Para ello utilizaremos la función year y como argumento le pasaremos nuestra columna date. Posteriormente vamos a crear la columna trimestre. Para ello utilizaremos la función quarter, cuyo argumento será la columna date. Utilizaremos además un ampersand para incluirle entrecomillada la letra T. La letra T o la letra Q, en función ya del gusto de cada uno. Pasemos a crear ahora el mes. Para el mes vamos a utilizar la función month. Como ven, son funciones sencillas y disponemos de ellas tanto en Power BI como en Excel. Esto nos da el nombre, el mes, el formato número. Vamos a generar ahora una columna con el mes nombre. Para ello vamos a utilizar la función format. La función format le pasaremos como argumento la columna date y formato le vamos a incluir 3 M's. Podríamos incluirle una cuarta M y nos daría el nombre completo. Pero por motivos de espacio, para mí es preferible incluirle únicamente 3M. Si nosotros disminuimos el número de M, vamos a obtener el mes en formato texto con 2 dígitos o con un dígito en aquellos casos en los que quepa un solo dígito. Obviamente, noviembre y diciembre van a tener 2 dígitos en formato texto. Para mi gusto, queda mejor el formato del nombre mes con. Ahora añadiremos la semana número o número de semana del año con la función week no. Pasaremos como argumento la columna date y le retornaremos el tipo 2. Vamos a añadirle ahora el día de la semana. Para eso
Utilizaremos un nombre descriptivo y la función weekday. Le pasaremos como argumento la columna date y le retornaremos el tipo 2. De esta manera, el día de la semana, el lunes será el primer día de la semana. Vamos a colocar además el nombre del día de la semana. Para ello, utilizaremos nuevamente la función format. Pasamos como argumento la columna date y le incluiremos 4 Ds. Le podríamos incluir únicamente 3 Ds, con lo cual tendríamos el día de la semana, el nombre del día de la semana, en el formato corto. Ahora vamos a agregar distintas combinaciones de las anteriores columnas. Crearemos el año trimestre. Para ello utilizaremos la función combine_values. Nos pedirá como primer argumento un delimitador. En mi caso usaré un guión medio. Y ahora simplemente vamos a introducir las mismas funciones que utilizamos anteriormente. Ahí tenemos el año trimestre. Vamos a crear ahora el año mes. Podemos copiar la función y ahora simplemente vamos a cambiar el segundo argumento de la función. Le quitaremos una M y lo dejaremos en 2 dígitos. Y ahora crearemos el año mes, nombre. Vamos a utilizar la misma función. Por lo tanto, la podemos simplemente copiar y pegar. Y esta vez le incluiremos una M más. Ahora con esto podríamos seguir incluyendo columnas, pero con esto pues ya tenemos una variedad de columnas a través de las cuales vamos a poder filtrar o vamos a poder segmentar o agrupar nuestra información. Ahora vamos a marcar nuestra tabla calendario, tabla de fechas, como tabla de fechas. Para eso vamos a opciones de calendario, marcar como tabla de fecha, activar la columna fecha. Esto va a generar primero una validación. Vemos que es correcta, ya lo sabíamos porque estamos utilizando la función calendar auto. Es decir, lo que va a revisar es que cumpla con los requisitos que nosotros hemos expuesto anteriormente. Y ahora podemos guardarla. Marcamos listo. Ahora vamos a introducir un objeto visual de matriz.
En nuestro objeto visual de actriz quiero mostrarles. Vamos a incluir el mes nombre y vamos a incluir la medida implícita unidades. Como podéis observar, aquí podemos ver varios errores o varios fallos. Por un lado, los meses están ordenados desde abril hasta septiembre, cosa que es incorrecta. Da igual qué orden elijas, si ascendente o descendente, ya que no se va a ordenar correctamente, ya que se está ordenando lexicográficamente. Para poder solucionar este problema, vamos a mes nombre, tocamos en el nombre de la columna, se activa este menú contextual de herramientas de columna, le vamos a dar ordenar por columna y vamos a ordenarlo por la columna mes. Ahora vemos cómo se ordena correctamente de enero a diciembre. Seguimos teniendo el problema de la suma de unidades. En todo caso, nos está dando el valor total de las unidades vendidas. Para poder corregir esto, vamos a la vista de modelo. Pues aquí tenemos nuestra tabla calendario. Buscamos nuestra columna fecha y vamos a relacionarla con la columna fecha de nuestra tabla de ventas. Cardinalidad de 1 a varios y dirección de filtro cruzado óptico. Guardamos y ya vemos cómo tenemos nuestra relación correctamente ejecutada. Si volvemos a nuestra vista de informe, pues ya vemos cómo se han agrupado los valores en función del contexto de filtro que corresponde a cada uno. Hay distintas columnas que vamos a tener que ordenar igual que hemos hecho con el mes nombre. Año mes nombre lo ordenaremos por año mes. Y día semana nombre lo ordenaremos por día semana. Estas columnas que nos han servido simplemente como columna de ordenación de otra columna, las vamos a ocultar de nuestro modelo ya que las que usaremos en nuestros informes pues van a ser aquellas que tienen un nombre más descriptivo. Este tipo de conceptos son importantes dentro de la certificación PL300 porque no se trata solo de saber crear visualizaciones en Power BI. También debemos entender cómo preparar correctamente el modelo de datos para que los cálculos funcionen bien. La inteligencia de tiempo depende mucho de tener una buena tabla calendario. Si esta tabla no está bien creada, los acumulados, comparaciones y análisis por periodos pueden no funcionar como esperamos. Por eso, dominar la creación de una tabla de fechas es una base fundamental para cualquier persona que quiera trabajar seriamente con Power BI o preparar la certificación PL300 o ambas cosas. En nuestro curso de preparación para la certificación PL300 trabajamos este tipo de conceptos paso a paso y con casos prácticos. No solo vemos la teoría, sino cómo aplicar DAX, cómo construir el modelo, cómo crear medidas de inteligencia de tiempo y cómo llevar todo esto a informes útiles para el negocio.
Si estás preparando la certificación o quieres mejorar tu nivel de Power BI con un enfoque práctico, entender bien la tabla calendario es uno de los primeros pasos. Porque antes de crear acumulados, comparaciones o análisis avanzados con fechas, todo empieza por una buena tabla calendario.